Las anteriores imágenes dan cuenta de una relación como ninguna otra, en la que siempre prevalecieron el amor y la protección por encima de cualquier interés mezquino. Hasta entonces, esos tres hermanos nacidos en el Reino Unido y su madre habían hecho una alianza que durante un buen tiempo les permitió aislarse de la locura y el horror que habitaba su propia casa. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para que conozcas cómo Claire Hart y sus tres hijos, Charlotte, Ryan y Luke, se convirtieron en los enemigos íntimos de un hombre trastornado. El caso de Claire y Charlotte Hart. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Claire Alison Hart nació en el Reino Unido el 28 de diciembre de 1965. Y aunque nada acerca de sus parientes más cercanos o su biografía ha trascendido, un hito por demás relevante en su vida fue su casamiento, ocurrido alrededor de 1990. El esposo en cuestión respondía al nombre de Lance Hart, pero al igual que de Claire, es muy poco lo que se sabe de los antecedentes de Lance, salvo que era unos 7 años mayor, también oriundo del Reino Unido y que solía hacer trabajos de construcción. En breve, el matrimonio recibió a su primogénito, a quien llamaron Luke. Un año más tarde, nació otro niño, Ryan. Hasta entonces, todo aquel hogar parecía ser absolutamente normal. Sin embargo, bajo la superficie de aquella postal armónica, muy de a poco, fue emergiendo el verdadero rostro del padre de familia. Porque, lejos de los vecinos o conocidos, puertas adentro, la personalidad de Lance era la de un hombre tan extremadamente celoso y posesivo que prefería no socializar para que nadie se acercara a los integrantes de su familia. Cuando Luke tenía 3 años y Ryan 2, se mudaron del pueblo en el cual vivían a una granja en ruinas en una zona aislada. En realidad, Lance y Claire habían comprado una casa, pero estaba tan deteriorada que antes de mudarse allí fue necesario reconstruirla y empezar desde cero. Debido a ello, optaron por instalarse de forma provisional junto a sus hijos en una caravana o tráiler que les sirvió de hogar más tiempo del esperado, ya que la pareja pasaba por dificultades económicas. En ese entorno rural, Claire cultivaba los alimentos de la familia en un huerto y además tenían algunos animales de granja para contribuir al sustento. En ese entonces, ni ella ni su esposo tenían empleos estables, de modo que carecían de una entrada segura de dinero. Sin ningún vecino alrededor, los 4 vivían prácticamente aislados, algo que para Lance resultaba tranquilizador, y para Claire, si su esposo estaba en paz, ella también lo estaba. Los niños, por su parte, pasaban gran parte del tiempo al aire libre, trepando a los árboles y caminando entre la hierba que les llegaba hasta la cintura. Además, los chicos contaban con innumerables animales de la granja para jugar, desde perros, cerdos y gallinas hasta ovejas y gansos. Básicamente vivían como si hubieran viajado en el tiempo unas cuantas décadas atrás. Pero en ese momento, nadie pudo apreciar que ese era uno de los tantos métodos de control que aplicaba Lance para aislarlos del resto del mundo y saber cada uno de sus pasos. Transcurrido un año, por fin se instalaron en la vivienda refaccionada, ubicada en Cambridgeshire. Allí, el 10 de diciembre de 1996, nació la única niña, a quien llamaron Charlotte Elizabeth Hart. Fue un momento de absoluta dicha para Claire y también para los niños.
Ni Luke ni Ryan daban crédito a lo que veían sus ojos. No podían creer que alguien tan hermoso, amable y delicado pudiera existir en su mundo. De ahí en adelante se sintieron inspirados a ser los mejores hermanos, capaces de protegerla de cualquier daño. Desde muy pequeña, Charlotte demostró tener una afinidad y una conexión única con los animales. Asimismo, pronto resaltaron dos cualidades suyas que indudablemente eran herencia de su madre. Era dulce y generosa, por lo cual siempre estaba buscando hacer felices a otros. Para ese entonces, las diferencias entre los padres se iban haciendo muy evidentes. Mientras Claire se desvivía por sus 3 hermosos hijos, Lance actuaba de manera muy distinta. El padre era emocionalmente distante y se interesaba poco por ellos. No asistía a eventos escolares ni a partidos deportivos, pero según declaraciones posteriores de los chicos, el resto de la familia lo prefería así. Su presencia en ese tipo de eventos representaba una presión casi insoportable, pues juzgaba cada uno de sus movimientos con rigor excesivo. En ese contexto, su ausencia resultaba casi un regalo. Lance pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un rincón de la sala de estar frente a su computadora portátil. Desde allí, apostaba en línea o hacía amigos en foros y salas de chat. Ese parecía ser su mundo ideal, y no el que compartía con su esposa y sus hijos. Adicionalmente, se obsesionó con algunas teorías de conspiración, de las que tanto se han difundido por Internet desde los inicios, y trataba de imponer sus opiniones políticas al resto de la familia. Consumido por ese mundo virtual, no era de extrañar que le costara sobremanera socializar con los vecinos o en líneas generales llevar adelante actividades fuera del marco de la pantalla de su computadora. A nivel laboral tampoco le iba demasiado bien, pues saltaba de un empleo informal a otro. A la larga, terminó peleando con muchos en la comunidad. Lance simplemente no encajaba. No obstante, Luke, Ryan y Charlotte eran 3 niños inocentes que no se percataban de las dificultades económicas del hogar, ni tampoco se preocupaban demasiado por la extraña personalidad paterna. En algún momento de la infancia de los chicos, Lance decidió que debían mudarse, y su argumento fue que debían irse a un lugar mejor, donde pudieran tener cerca una escuela que ofreciera una educación de mayor calidad. Lo extraño fue que se marcharon sin dar aviso a nadie, y debido a ello, mucha gente que conocían allí ni siquiera sabía que se habían ido. Nadie pudo despedirse. La familia se mudó al pueblo de Moulton en 2001. Luke y Ryan continuaron sus estudios en una escuela primaria cercana. En ese lugar, Lance tuvo algunos empleos inestables hasta que finalmente logró mantener un trabajo en un comercio local dedicado al rubro de la construcción. Por su parte, Claire consiguió empleo detrás del mostrador de carnes en un supermercado de la zona. No obstante, sus ingresos eran bajos. De tal modo, los chicos se acostumbraron a vivir apagando las luces para no gastar demasiado en energía eléctrica o a usar más ropa durante el invierno, pues aunque el frío fuera casi insoportable, el hombre no dejaba encender la calefacción. Más allá de la lógica de hacer un uso racional de la energía y cuidar las finanzas, lo cierto era que tras esas órdenes que nadie podía quebrantar, se escondía el afán controlador del padre. En lo que no se escatimaba en gastos era en Internet. Eso no era negociable, ya que el hombre tenía una verdadera obsesión con esa vida paralela que llevaba en línea. En cierto momento, la familia empezó a sentir que sus amigos del ciberespacio le agradaban mucho más que ellos mismos, sobre todo al contrastar cómo se comportaba y la forma en la cual los trataba. El padre se había vuelto cada vez más cortante y frío con los habitantes del hogar. De hecho, podía ser bastante desagradable en sus modales con su esposa y sus hijos. Sin embargo, Claire intentaba hacer del hogar un refugio para sus hijos, especialmente para la pequeña Charlotte, que permanecía más horas en casa que sus hermanos. Así, pese a que Lance les mostraba un gran desprecio a todos, los otros integrantes de la familia se ocupaban de demostrarse amor unos a otros
y de decirse cuánto importaban y cuánto valían. Madre e hija, por ser mujeres, establecieron una especie de complicidad que pronto las hizo inseparables. Por su parte, Luke y Ryan también cuidaron de la menor de la familia. Todo ese afecto que le dieron fue viéndose reflejado en el comportamiento de la niña, para quien cuidar a los vulnerables se convirtió en un asunto cotidiano, que involucraba una mezcla de emociones y a la vez representaba una afición, una elección y un deber. Aunque también hay que decir que no todo era dulzura, pues la pequeña desarrolló un sentido del humor realmente cítrico y un sarcasmo tan poderoso que la hacían resultar aún más divertida. Mientras Claire y sus hijos buscaban fuentes de alegría, la fijación de Lance por controlarlo todo lo llevó a tomar en sus manos el salario de Claire, y desde entonces era él quien decidía cuánto dinero le daba y a cuáles gastos específicos tenía que destinarlo ella. Poco le importaba que fuera lo que ella misma había ganado con su trabajo, pues el que decidía era él. A nadie más, salvo a él, se le permitió jamás acceder a la cuenta bancaria familiar. Y, por si no fuera suficientemente injusta la situación, del poco dinero que ingresaba a dicha cuenta, Lance se regalaba unas vacaciones, incluido un viaje con un amigo a las cataratas del Niágara. En contraste, todo lo que él se permitía y creía merecer, considerándose superior a todos, le era negado a su esposa. Hasta lo más básico era fuente de conflictos. Según su punto de vista, ella no tenía derecho a gastar en algo tan insignificante como una taza de café. Tampoco podía tener amigos ni camaradería con las personas de su trabajo, pues Lance la acusaba de estar involucrada en una aventura extramarital. Uno de los grandes sueños de Claire era viajar por Europa, y su marido lo sabía, y por eso mismo le escondió el pasaporte. Cuando sus hijos eran adolescentes, a Claire le diagnosticaron cáncer de ovarios. Ella se refugió en sus únicos afectos sinceros y con un optimismo a prueba de balas, logró salir vencedora. Sin embargo, no mucho después, debió enfrentar una nueva batalla. Sufría de esclerosis múltiple. Aunque no lo dijeron nunca en voz alta, Ryan y Luke temían que las afecciones de su madre no eran más que somatizaciones debido a la presión a la que se veía sometida por culpa de su padre. De cualquier modo, tal y como hizo en el tiempo pasado, Claire encontró la felicidad en los pequeños detalles como jugar y pasear con los perros de la familia o dedicar horas al cultivo de sus propias hortalizas. Y principalmente, se aferró al amor por sus hijos. Todo el afecto que recibía de ellos se convirtió en su principal impulso y su fuente de orgullo. En medio de tan difíciles circunstancias, ella y Charlotte construyeron una especie de universo paralelo dentro de aquella casa que Lance había convertido en prisión espiritual para todos. Más que madre e hija, eran casi como hermanas. Se escapaban juntas a la habitación de Charlotte para maquillarse y ver películas. Compartían también la fascinación por la figura y la música de Michael Bublé. A medida que Luke y Ryan crecieron, la naturaleza represiva de Lance se hizo más obvia y más difícil de soportar para todos. Por ese entonces, el hombre restringió el acceso de su esposa a un teléfono móvil y a las redes sociales. Por las noches tomó la costumbre de beber una botella de whisky y entre un trago y otro le gritaba a su mujer, impidiéndole dormir. Los maltratos se sumaban a los graves ataques de dolor que le ocasionaba su enfermedad. Ya para el momento en el que Luke y Ryan comenzaron sus estudios universitarios, Lance se sintió aún más poderoso, teniendo a Claire y Charlotte a su merced para darles mensajes descalificadores constantemente. Además, les hacía saber que pasaba más y más horas frente a la computadora porque la compañía de ambas no le producía la más mínima satisfacción y prefería el mundo virtual. En cierta ocasión, Ryan se inscribió y entró con el mayor compromiso para participar en un triatlón en Turquía. La verdadera motivación para aquello fue en realidad que su madre pudiera ir a verlo y por consiguiente que lograra salir de vacaciones por una vez en la vida.
No obstante, Lance se negó a permitir que su mujer viajara hasta allí. Con el correr del tiempo, Ryan y Luke se graduaron de ingenieros. Siempre habían sido muy cercanos y compartir la misma carrera profesional afianzó el vínculo entre ambos. Además, los dos abrazaron el veganismo y, fieles a la tradición mayoritariamente conservadora de aquella zona del país, se hicieron simpatizantes del Partido Laborista. Charlotte iba creciendo y, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, tenía buen rendimiento académico en su escuela. Cuando ellos comenzaron a trabajar y a ser por completo independientes, procuraron mantenerse en todo tiempo al corriente de su hermana y de su madre, cuyo bienestar consideraban prioritario. Ya para esa época, Charlotte tenía intereses diversos. Por un lado, era amante del aire libre, le encantaba montar a caballo, nadar y era una ciclista entusiasta. También podía estar en casa, tumbada durante horas jugando videojuegos. Además, era un alma solidaria, que trabajaba como voluntaria con grupos de ancianos y en una escuela para personas con necesidades especiales. Esto último era algo aprendido de su madre, pues Claire aprendió lenguaje de señas mientras trabajaba en el supermercado solo para ayudar a un cliente sordo. Que su hija menor estuviese cerca de convertirse también en una adulta independiente hizo surgir en el corazón y en la mente de Claire una ilusión de libertad. Comenzó a considerar que quizás fuese el momento idóneo, tantos años anhelado, de poner punto final a ese matrimonio tóxico del que se sentía rehén. Mientras tanto, los asuntos laborales de sus hijos los llevaron a mudarse lejos. Ryan se instaló en Holanda y Luke se mudó a Escocia. En julio de 2015, justo durante el verano antes de comenzar la universidad, Charlotte voló a Brisbane, Australia, para pasar 3 semanas con su hermano Ryan. Fueron a surfear, a escalar rocas al aire libre, practicaron snorkel en la Gran Barrera de Coral, caminaron alrededor del monte Tambourine, visitaron infinidad de playas y pasaron un día haciendo rafting. En suma, aquellos fueron los mejores días de sus vidas. A su regreso, Charlotte volvió llena de historias asombrosas y anécdotas que contar a sus amigos. También inició sus estudios de partería en la Universidad de Northampton. Los primeros meses de su vida universitaria fueron maravillosos. Se unió al equipo de lacrosse del sindicato de estudiantes y en las aulas dio sobradas muestras de ser una joven brillante. Por si fuera poco, se enamoró y empezó un noviazgo con un chico llamado Ben. Teniendo a cada uno de sus 3 hijos al mando del timón de sus propias vidas, Claire decidió que era el momento de tomar ella también las riendas y no seguir atada a Lance. Tal y como le confesó a un colega, había aguantado suficiente durante los últimos 15 o 16 años. De ahí en adelante, conversó con sus hijos y les anunció sus planes de marcharse de casa. Corría el año 2016. Pero Lance también tenía un proyecto entre manos. Él intuía lo que se avecinaba y se estaba adelantando a los hechos. Entre mayo y junio de 2016, sentado en su trono de siempre, frente al monitor de la computadora, buscó artículos sobre hombres que eliminan a sus esposas. Unos días más tarde, inició la redacción de una larga carta de despedida. Aunque no han trascendido los motivos, por esa misma época, Charlotte debió hacer frente a una depresión, lo que desencadenó que abandonara la carrera, al menos de forma temporal. Quizá buscando que su madre y su hermana tuvieran un espacio de distensión dentro del caos del hogar familiar, Ryan les obsequió a ambas un pase de natación en el centro de ocio local de Spalding, Lincolnshire, a poca distancia del pueblo de Moulton. Ese regalo cumplió su objetivo y lo hizo con creces. Madre e hija estaban encantadas, de modo que con frecuencia iban juntas y aprovechaban para descansar y disfrutar de la compañía mutua. Mientras tanto, trabajando en su oscuro plan, Lance se las arregló para conseguir en el mercado negro un arma de fuego, específicamente una escopeta de un solo cañón. Y en el archivo de su computadora,
cada día fue añadiendo párrafos y párrafos llenos de odio hacia su familia. Por esos días, su estado mental estaba en franco deterioro. De hecho, tras una disputa menor con un vecino llamado Bob Foreman, Lance amenazó al hombre con la escopeta. El incidente alimentó la percepción negativa que Bob tenía de él. A su juicio, Lance era una molestia en cualquier lugar y circunstancia. Sin embargo, el hombre, que también era padre de 3 hijos, optó por restarle importancia al asunto y en consecuencia no lo denunció. Entretanto, Ryan y Luke estaban decididos a darle apoyo a Claire y Charlotte para que se libraran del yugo de Lance. Con ese fin, alquilaron una pequeña casa de 2 plantas en Spalding, ubicada sobre una tranquila calle rural. Los hermanos esperaban que aquella vivienda fuese el punto de partida para la nueva vida de su hermana y su madre. Cuando llegó el 14 de julio de 2016, aprovechando que Lance no estaba, Claire cargó en su auto unas pocas pertenencias. Un vecino que la vio bromeó acerca de su partida. Entonces, la mujer le respondió que esperaba que su marido se llevara una gran sorpresa a su regreso. Pero dado que siempre le parecieron una pareja con un hogar armonioso, el vecino asumió que la mujer solo le seguía el chiste. Toda vez que madre e hija estuvieron instaladas en la vivienda alquilada, por fin Lance se enteró de que su esposa planeaba solicitar el divorcio. Por lo demás, quienes la vieron durante esos días han atestiguado que estaba radiante y feliz. Pero el marido abandonado no pensaba dar su brazo a torcer. Así las cosas, acordaron reunirse para intercambiar documentos y fotografías. El lugar elegido fue un espacio neutral, a la vista del público, el Club de Ocio de Spalding. Temprano en la mañana del 19 de julio de 2016, Claire y Charlotte fueron a nadar al lugar. Era un cálido día de verano. A las 9 de la mañana, madre e hija abandonaron la piscina y mientras cruzaban el estacionamiento rumbo a su vehículo, vieron que un hombre salía de la parte de abajo del auto. Cuando se puso en pie, se dieron cuenta de que era Lance. Justo en ese momento, levantó el arma y le disparó a Claire 3 veces. Luego la recargó y le disparó a su hija antes de apuntarse a sí mismo y ponerle fin a su vida. Claire resultó herida en el pecho y el abdomen, y Charlotte en el abdomen. Alex Marchand, director del polideportivo, fue testigo del hecho. Salió corriendo cuando escuchó el primer estallido, pensando que se trataba de un auto que iba lanzando petardos. A lo lejos, vio a Lance con el arma en la mano. Cuando llegó al auto, reconoció a Charlotte tirada en el suelo y fue a tratar de auxiliarla. En sus momentos finales, mientras Alex la acunaba, ella le dijo que su padre había sido el tirador. Oficiales armados llegaron al lugar, donde los paramédicos intentaron resucitarlos, pero ya era demasiado tarde. Lance estaba sin vida, y Claire y Charlotte tenían heridas mortales. Ninguna de las dos pudo salvarse. En la confusión que siguió, la policía cerró las escuelas locales. Se advirtió a los residentes que permanecieran adentro y cerraran sus puertas. Spalding empezó a hacer tendencia en redes sociales y la gente especulaba si había habido un ataque terrorista. Entonces, más allá de las fronteras, tanto en Holanda como en Aberdeen, la misma alerta de noticias de última hora apareció en los teléfonos de Ryan y Luke. La notificación hacía referencia a disparos en Spalding. Ambos intentaron llamar a Claire y a Charlotte, pero ninguna contestó. Los 2 hermanos empezaron a preocuparse, pues algo les decía en su interior que esa tragedia que estaba en las noticias tenía que ver con su familia. Lance tuvo que ser identificado mediante sus huellas dactilares. El forense Paul Cooper concluyó que las defunciones de madre e hija habían sido causadas por el uso de una escopeta de un solo cañón y un solo proyectil por carga. Eso lo hizo entender la terrible escena, porque el atacante tuvo que cargarla repetidamente mientras destruía a su propia familia. En palabras del forense,
Lance sabía exactamente lo que iba a hacer. No se trataba simplemente de dispararle a su esposa, sino que luego tenía que descargar el arma, poner otro cartucho y disparar de nuevo. En conclusión, dijo que las acciones permitían trazar el perfil de un hombre frío, calculador e intrigante, cuyas acciones fueron deliberadas. Para cerrar, el profesional reconoció que, de haber sobrevivido, Lance habría sido acusado de un cargo capital. Lamentablemente, no fue capaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Toda vez que Bob, el vecino, supo del caso, habló con los investigadores y les contó acerca del incidente reciente y la amenaza con el arma. Le atormentaba pensar que si lo hubiera denunciado, probablemente su hija y su esposa todavía estarían vivas. En tanto, la policía aconsejó a los hermanos que no leyeran la cobertura de prensa sobre el ataque. Luke no leyó nada durante meses, pero Ryan pudo evitarlo solo durante unos días. Se sorprendió y se sintió realmente dolido al encontrar informes que simpatizaban con su padre. El 26 de julio de 2016, la inspectora detective Helen Evans, investigadora principal del caso, relató los detalles principales conocidos hasta ese momento. No obstante, aún restaba, entre otras cosas, averiguar cómo había conseguido Lance el arma de fuego. Ningún miembro superviviente de la familia Hart asistió a la apertura de la investigación llevada a cabo en el Tribunal Forense de Boston. El caso atrajo un considerable interés por parte de los medios de comunicación, hasta el punto de presentarse 8 reporteros y equipos de cámara de la principal cadena noticiosa del país. Posteriormente, los investigadores allanaron la casa familiar en Moulton, donde un vecino describió a Lance como un hombre siempre atento y de personalidad muy agradable. Pero entonces, tras revisar las búsquedas hechas desde la computadora del padre de familia, los agentes encontraron evidencia de que había comenzado a planificar los crímenes con semanas de anticipación. Eso echaba por tierra las versiones de algunos medios que pintaban al atacante como una víctima de las circunstancias, que actuó bajo la desesperación de sentirse abandonado, porque su esposa se había ido de la casa 4 días antes. Más tarde, los agentes encontraron en su vehículo una memoria USB. En su interior, Lance había dejado un documento redactado. Se trataba de 12 páginas en total, y en ellas expresaba que sentía como si su familia hubiera sufrido un accidente automovilístico y quería venganza. Culpó a sus hijos, especialmente a su hijo Ryan, de empeorar las cosas entre él y su esposa. Afirmaba que el karma los alcanzaría. Una de las últimas entradas hablaba de él disfrutando de su última comida, su favorita, la paella, con un poco de vino bajo el sol de verano. Reconocía que su mente estaba retorcida, pero afirmaba que aún así debía proceder tal y como ya lo había decidido. Las frases de Lance en ese patético documento daban cuenta de que, de verdad, creía que sus 3 hijos habían destruido por completo su vida. Paradójicamente, antes de terminar aquella carta, agregó que los amaba. Pero cerraba diciendo que la venganza es un plato que se sirve frío. Adicionalmente, la policía confirmó la procedencia ilegal del arma y que Lance no tenía una licencia válida para manejar armas de fuego. Más allá del natural estado de shock, la comunidad estaba confundida y profundamente preocupada por el hecho de que tales extremos de comportamiento emocional pudiesen estar tan cerca y, sin embargo, nadie fuese consciente del peligro que acechaba. El martes 16 de agosto de 2016, familiares y amigos se reunieron junto a cientos de dolientes en la iglesia de Todos los Santos en Moulton para recordar a Claire y a Charlotte. Luke, de 26 años, y Ryan, de 25, lloraron y se secaron las lágrimas de los ojos mientras caminaban juntos detrás del auto fúnebre que llevaba los ataúdes de su madre y su hermana, las 2 mujeres más hermosas y amables que habían tenido en sus vidas. Las oraciones y homenajes resonaron en la iglesia de piedra y madera, mientras las emotivas palabras se proyectaban afuera a través del sistema de sonido. Durante el servicio,
la reverenda Barbara Hutchinson leyó un emotivo tributo escrito por ambos hermanos. Las palabras daban cuenta de cómo todo lo que habían logrado en sus vidas se lo debían a su madre, una mujer que antepuso su amor por ellos, pues amor era lo único que tenía para dar. Ryan y Luke eran muy conscientes de que tanto Claire como Charlotte habían sabido crear luz allí donde reinaba la más profunda oscuridad, producto de una mente inestable. En lo sucesivo, anhelaban honrarlas siendo hombres de bien, generosos y rectos. Tal y como cerraba el homenaje, ambos creían que era necesaria una valentía indescriptible para elegir la vulnerabilidad, a pesar del alto costo personal de ser frágiles y generosas en un mundo tan cruel. Dijeron que ambas dieron todo lo hermoso, y aunque recibieron solo espinas, ellas no cambiaron. Por eso el legado de Claire y Charlotte trascendería la vida terrenal. Ben, el novio de Charlotte, dejó como ofrenda un ramo de flores color crema, rosa y morado. La policía también acordonó el exterior de la iglesia y la familia pidió que se hicieran donaciones al refugio de animales local. Asimismo, se colocaron sillas adicionales en la parte trasera de la iglesia y los dolientes llenaron 2 libros conmemorativos con mensajes amables que estaban junto a fotografías de las 2 víctimas. A partir de ese verano, los hermanos, más que unidos, se volvieron inseparables. Y dado el consiguiente frenesí mediático y las distintas versiones que surgieron sobre los acontecimientos, se vieron en la obligación de hablar para que nadie tuviera dudas acerca de la pesadilla que les tocó vivir junto a su padre, de quien, por cierto, jamás esperaron que llegara hasta semejante extremo. Durante los años siguientes, Ryan se dio a la tarea de tratar de aprender de Lance. Lo guiaba la convicción de jamás actuar como él, en ningún sentido. Así, ante cada decisión que se le planteaba, recordaba o trataba de imaginar qué habría hecho su padre, y luego actuaba de forma contraria. Sin embargo, solo después de un tiempo se dio cuenta de que Lance había sido peor que otros padres. Hasta entonces creía que todos los hombres eran así. Por lo demás, ambos hermanos resolvieron que la tragedia debía traducirse en acciones concretas para ser de ayuda a otros, de modo que en principio crearon una organización benéfica para hablar del control coercitivo, esa violencia doméstica silenciosa que escapa a los golpes físicos, pero que es igual de nociva y destruye el espíritu de las víctimas. A partir de entonces dieron conferencias, charlas y hasta escribieron un libro. Tal y como han expresado, Claire y Charlotte fueron su ejemplo de resiliencia, y en ese sentido han querido decirle al mundo que las acciones de quienes nos rodean nos recuerdan que una sola vela tiene el poder de encender 1000 otras. Poniendo su propia vivencia como ejemplo, los 2 únicos sobrevivientes de la familia Hart señalaron que se requiere una cantidad significativa de educación sobre el control coercitivo. Relataron que a pesar de vivir con esa situación humillante y una violencia soterrada durante 25 años, nunca habían oído hablar de eso. De hecho, la primera vez que oyeron hablar del control coercitivo fue cuando estaban sentados en la comisaría 2 días después de los crímenes de su madre y su hermana. Allí vieron un cartel que describía exactamente el comportamiento de su padre, quien no había sido explícitamente violento con ellos, pero convirtió su hogar en una prisión financiera, psicológica y emocional. En cuanto a su día a día, Ryan y Luke señalaron que pretendían vivir la vida como su madre y su hermana hubieran querido que lo hicieran. Lo que más disfrutaban era pasear a Indy y Bella, sus perros, porque sus mejores recuerdos son los de su madre y su hermana jugando con los perros en su hogar. Dijeron que se niegan a ver a Claire y Charlotte como víctimas, y en ese sentido, Luke indicó que las mujeres y los niños vulnerables deberían ser tratados como héroes por enfrentarse a sus opresores, incluso cuando sus vidas son arrebatadas o se les concede un día de luto nacional. Deberían ser ejemplo de valentía por resistir y no convertirse en seres carentes de alma, que es lo que los controladores desean.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.